Acto 1. Un día en Valle Durmiente. Aquella mujer se despertó como todas las mañanas, cuando la luz del sol se filtraba por la ventana, acariciando su rostro con una calidez suave. Se levantó con calma, como era su costumbre, y tras vestirse con una simple prenda de lino, inició su caminata matutina hacia el comedor de la aldea. El aire estaba cargado de la fragancia de las flores silvestres, y una ligera brisa mecía las hojas de los árboles, creando un murmullo casi hipnótico. En su camino, se encontró con varias personas, todas con rostros amigables y sonrisas sinceras. «Buenos días», le decían con voz cálida, y ella respondía con un asentimiento y una sonrisa. El pueblo era pequeño, pero encantador, con casas de madera pintadas de colores suaves, rodeadas de jardines cuidados. El silencio solo se rompía por el canto de los pájaros y el crujir de la grava bajo sus pies. Llegó al comedor, un lugar sencillo pero acogedor, donde el aroma a pan recién horneado y café la recibió con un abrazo familiar. Se sentó en su mesa habitual, donde le sirvieron un desayuno modesto pero delicioso. Todo era perfecto. Después de desayunar, la mujer decidió dar un paseo por los alrededores del pueblo, como solía hacer cada día. El sendero que elegía siempre la llevaba a un arroyo tranquilo, donde el agua fluía clara y fresca, reflejando el azul del cielo. Aquella tarde, el sol estaba en su punto más alto, y el calor se mezclaba con la brisa, creando una sensación de profunda serenidad. Decidió descansar bajo un gran árbol junto al arroyo, disfrutando de la sombra y del sonido del agua. Cerró los ojos, dejándose llevar por el ritmo pausado del lugar. Sin darse cuenta, cayó en un sueño. En ese sueño, vio a una mujer atrapada en una cúpula de vidrio, flotando en un líquido azul oscuro. La figura estaba conectada a tubos, su expresión de miedo y desesperación era tan real que la mujer sintió una punzada de angustia en su pecho. La figura gritaba, «¡Despierta!». La mujer se despertó de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Miró a su alrededor, el arroyo seguía fluyendo serenamente, el valle no mostraba señales de cambio. Sin embargo, en su interior, algo parecía haber cambiado. La sensación de inquietud persistía, aunque no sabía exactamente por qué. Cuando regresó al pueblo, se encontró con una anciana que la saludó como todas las mañanas. «¿Cómo estás hoy?», le preguntó la anciana. «Tuve un sueño extraño», respondió la mujer, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerse. Fue una pesadilla». La anciana la miró con confusión. «¿Qué es una pesadilla?», preguntó, como si nunca hubiera oído esa palabra antes. La mujer intentó explicarlo, pero las palabras se le escapaban, no lograba encontrar la forma de describir lo que había sentido. La anciana, sonriendo amablemente, añadió, «No te preocupes, hija. Todo está bien en Valle Durmiente». La mujer asintió, pero algo dentro de ella no se conformaba con esa respuesta. Antes de seguir su camino, se detuvo y preguntó, «Señora, ¿cómo es que nunca me dijo su nombre?». La anciana rió suavemente, como si la pregunta fuera una broma. «¿Nombre?». «Hija mía, ¿qué palabras tan extrañas dices?», replicó con dulzura. «¿Qué es un nombre?». «Disfruta de la felicidad en Valle Durmiente». La mujer continuó su camino, pero las palabras de la anciana resonaban en su mente. Se preguntó por qué ella conocía palabras como pesadilla o nombre, mientras los demás no parecían entenderlas. ¿De dónde venían esos términos? ¿Por qué los demás no los recordaban? Esa noche, mientras se acostaba, la inquietud seguía rondando en su mente. Las preguntas persistían, sin respuesta clara. Y mientras cerraba los ojos, la pregunta se mantenía en su mente. ¿Por qué conocía esas palabras, mientras el resto no? Acto 2. El diario y el gran sauce. El sol salía en el este, y la joven no podía sacarse esa pesadilla de la cabeza. Desde que despertó, la imagen de la mujer atrapada en una cúpula de vidrio flotando en un líquido oscuro la perseguía, como un eco persistente en su mente. «Necesito entender esto», pensó, y por primera vez sintió el impulso de tomar nota de sus pensamientos. Sin saber exactamente qué esperaba lograr, se dirigió a un lugar que nunca había visitado antes, la biblioteca de la aldea. La biblioteca era pequeña y silenciosa, con estanterías repletas de libros que parecían no haber sido tocados en años. Mientras exploraba, encontró un libro en blanco en uno de los estantes, uno que parecía estar allí solo para ella. «Esto servirá», se dijo mientras lo tomaba en sus manos, sintiendo una extraña conexión con ese objeto simple y desprovisto de historia. De vuelta en su habitación, la joven abrió el libro y comenzó a escribir. Anotó cada detalle de la pesadilla, cada fragmento de miedo que recordaba. Luego, como si algo la guiara, decidió llevar el libro consigo al arroyo.
El gran sauce junto al agua la llamaba, como un refugio en medio de su creciente confusión. Sentada bajo las ramas del sauce, repasó sus anotaciones. ¿Qué significa todo esto?, se preguntaba mientras las palabras escritas parecían cobrar vida frente a sus ojos. Pero, sin darse cuenta, el libro se deslizó de sus manos y quedó atrapado entre las raíces del árbol. No lo notó en el momento, pues la sensación de inquietud la llevó a regresar a su habitación para dormir. La joven siguió su rutina habitual, sin recordar exactamente por qué sentía una extraña inquietud. Sin embargo, algo la impulsó a regresar a la biblioteca. Al llegar, buscó entre los estantes, pero no sabía exactamente qué estaba buscando. No podía identificar el motivo de estar ahí y sin motivo alguno decidió ir al gran sauce. Cuando llegó al árbol, se recostó bajo sus ramas, buscando la paz que siempre encontraba allí. Fue entonces cuando notó algo extraño entre las raíces, un libro. Al abrirlo, vio que tenía anotaciones. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que la letra era la misma que la suya. ¿Cómo es posible?, se preguntó, tratando de encontrar una explicación racional. Decidió escribir en el libro, dejando un mensaje para sí misma: si lees esto, significa que algo está mal en este lugar. Con cada palabra escrita, sentía que estaba desafiando las reglas de ese mundo, explorando un camino que nunca antes había recorrido. Mientras regresaba a la aldea, su mente estaba llena de preguntas. ¿Será posible que este lugar no sea lo que parece?, se preguntaba. Esa noche, volvió al sauce, pero esta vez, exhausta por la confusión y el miedo, se quedó dormida bajo sus ramas, con la esperanza de que al despertar, las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar. Acto 3. El misterio del gran sauce. La joven despertó bajo el gran sauce, con la sensación de que algo importante se había revelado en sus sueños, aunque no lograba recordarlo con claridad. La luz del amanecer se filtraba entre las ramas del árbol, creando un ambiente de calma inquietante. Por un momento, se sintió desorientada, como si no supiera cuánto tiempo había pasado desde que se había quedado dormida. ¿Qué hora será?, se preguntó en voz baja, pero pronto comprendió que la hora era irrelevante en este lugar. Se levantó lentamente y miró a su alrededor. El arroyo seguía fluyendo serenamente, y el paisaje parecía inmutable, como si el tiempo no tuviera poder allí. El libro estaba a su lado, abierto en la última página que había escrito la noche anterior. Sin embargo, lo que la sorprendió fue que la nota que había dejado parecía distinta, más antigua, como si hubiera estado allí por mucho tiempo. ¿Cuántas veces he hecho esto?, pensó mientras pasaba las páginas del libro. Cada página contenía fragmentos de pensamientos, recuerdos borrosos y preguntas sin respuesta. Pero algo era diferente esta vez. Había una nueva anotación que no recordaba haber escrito. No confíes en la realidad. El sauce es la clave. La letra era suya, pero la sensación de que esas palabras provenían de un lugar más profundo la perturbó. El tiempo bajo el sauce no parecía avanzar de la misma manera que en el resto del mundo. Mientras más leía, más se convencía de que ese lugar era la única constante en un mundo que se reiniciaba sin cesar. Es como si este árbol estuviera fuera del ciclo, pensó, y decidió explorar más a fondo. Durante los siguientes días, la joven continuó con su rutina, pero ahora con una nueva determinación. Cada mañana se dirigía a la biblioteca y tomaba un libro en blanco, pero no lo usaba. Sabía que al final del día, ese libro volvería a estar en la estantería, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, cada vez que regresaba al sauce, el libro que había dejado allí seguía intacto, con las mismas notas y mensajes. Una mañana, decidió hacer una prueba. Escribió un mensaje claro en el libro que había dejado bajo el árbol: si lees esto, significa que el tiempo aquí es diferente. Cuando regresó al día siguiente, encontró su mensaje, pero esta vez con una respuesta: ya lo sabes, pero no recuerdas. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Este lugar no es real, se dijo, recordando las palabras de la anotación que encontró: el sauce es la clave. De alguna manera, había logrado romper el ciclo, aunque solo parcialmente. Cada vez que se quedaba bajo el sauce, sentía que estaba más cerca de la verdad, pero también que había algo que seguía escapándose de su comprensión. Finalmente, una tarde, mientras escribía en el libro bajo el sauce, sintió un cansancio abrumador. Se recostó contra el tronco y, sin poder resistirlo, se quedó dormida nuevamente. Esta vez, su sueño fue más vívido que nunca. Se vio a sí misma atrapada en esa cúpula de vidrio, pero esta vez, comprendió lo que significaba: estaba atrapada en una realidad creada, un ciclo del cual solo podría escapar si recordaba lo suficiente. Al despertar, notó algo diferente: recordaba claramente el día anterior.
Esta revelación la hizo darse cuenta de que el sauce era la clave. El sueño la llevó a una última revelación. El libro era la clave para comunicarse consigo misma a través de los ciclos, pero el gran sauce era la puerta trasera, el único lugar donde las reglas no se aplicaban. Tengo que seguir intentándolo, pensó, decidida a desentrañar el misterio. Cuando despertó, el sol comenzaba a ponerse. Se levantó lentamente, con el libro en la mano, y miró hacia el horizonte. Sabía que estaba cerca de descubrir la verdad, pero también que cada vez que se acercaba, algo la empujaba hacia atrás. Acto 4. El viaje. Con la costumbre de dormir bajo el gran sauce, la joven comenzó a experimentar recuerdos fragmentados. Al principio, estos recuerdos eran solo imágenes vagas, destellos fugaces de algo que no podía comprender del todo. Pero pronto, esas imágenes se transformaron en sueños vívidos y llenos de significado. La primera vez que se quedó dormida bajo el sauce, vivió un sueño tan real que parecía más una memoria olvidada. En este sueño, se vio inmersa en un combate épico, luchando contra alguien que se sentía como un mentor, en una dimensión oscura. El combate se prolongó durante lo que parecieron días o tal vez semanas. En esa dimensión, el tiempo carecía de sentido. Maestro y aprendiz luchaban incansablemente, sabiendo que el enfrentamiento no solo era físico, sino también una batalla de voluntades y creencias. Te lo advertí, Aradia, niña tonta. Nivelar mi poder en mi propio reino fue un error. Ahora, ni tú ni yo podremos salir de aquí, dijo Asmodeus, con una voz cargada de autoridad y desdén. Aradia, aprendiz de la Orden de la Hermandad Dorada, guardianes de Erdillam, el planeta Tierra, se preparaba para lo inevitable. Siempre había confiado en la sabiduría de su maestro, pero no podía apoyar su proyecto, que a sus ojos era demasiado oscuro, demasiado peligroso. Sin embargo, una duda persistía en su mente, ¿y si su mentor tenía razón? Después de todo, la hermandad había defendido la Tierra desde sus orígenes, enfrentándose a las fuerzas de la oscuridad que siempre anhelaban la luz que no podían crear. Aradia sabía que esta guerra podría durar una eternidad desconcertante, una lucha desgastante que muchos en la Orden consideraban necesaria. Pero, ¿qué sucedería si la luz y la oscuridad se fusionaran? ¿Qué destino le esperaría a Erdillam? Con un gesto decidido, Aradia creó una esfera de plasma azul en su mano derecha y la dejó caer sobre la tierra, provocando que una montaña entera se desmoronara sobre Asmodeus. Las piedras, filosas y pesadas, cayeron en cascada, levantando un denso polvo que nubló la vista de todos. Sé que no puedo detenerte tan fácilmente, murmuró Aradia, segura de que su mentor no había sido vencido. Desde el polvo y la roca, risas ominosas resonaron en todas direcciones. El cuerpo del guardián de mundos, título otorgado al mago dorado, se regeneró unos metros más allá. Levantándose del suelo, Asmodeus extendió sus manos hacia el cielo estrellado de la dimensión del eco. Conjurando el hielo de Tiamat, un hechizo de agua, hizo que la temperatura descendiera drásticamente, desatando una tormenta de estalactitas que se precipitó hacia el suelo. Aradia, con rapidez, respondió con un encantamiento de fuego, haciendo que el hielo explotara en el aire. Una espesa niebla cubrió a los dos magos, pero el resplandor de sus auras se distinguía a la distancia. Sabía que este viaje no tendría retorno, y ahora que estás aquí, tu plan, tu alianza con esos demonios, nunca se concretará, declaró Aradia, con una convicción creciente. Muy lista, pero aún no dominas todas las artes místicas. Es cierto, no puedo salir de aquí y regresar a Erdillam desde este lugar. De hecho, no sé dónde terminaré, respondió Asmodeus con una sonrisa enigmática. ¿Qué quería decir con dónde terminaré? Aradia sabía que su maestro tenía la capacidad de sentir el destino verdadero, una magia antigua que permitía al mago seguir los designios más profundos de la creación. ¿Había algo que ella no comprendía? Quieres destruir este mundo, pero ni siquiera sabes a qué dimensión retornarás, acusó Aradia, tratando de desentrañar el verdadero significado de las palabras de su maestro. Exacto, dijo Asmodeus, levantándose nuevamente, como si la derrota no fuera una opción para él. Al despertar de este sueño, Aradia recordó detalles clave. Se dio cuenta de que no era simplemente un sueño, sino un recuerdo enterrado en su subconsciente. Por primera vez en mucho tiempo, recordó su verdadero nombre, Aradia Cove. La confusión que la había perseguido en los actos anteriores comenzó a disiparse. Este sueño memoria le proporcionó una pista crucial sobre su identidad y su pasado. Con este conocimiento, Aradia empezó a cuestionar la realidad en la que estaba atrapada. Comprendió que el tiempo era una construcción artificial en ese mundo, y que sus acciones bajo el sauce tenían un impacto real en su posible liberación.
La conexión con el sauce y el libro en la biblioteca se volvió más clara. Decidió utilizar esta nueva información para explorar más a fondo el mundo virtual y encontrar una manera de escapar. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente: ¿por qué mis poderes no funcionan? Acto 5. El despertar. Aradia ya sabía que era una hechicera y estaba consciente de que necesitaba recuperar sus poderes. Sin embargo, carecía de recuerdos claros que le permitieran utilizarlos plenamente. Aún así, sospechaba que su cuerpo, debido a los entrenamientos previos, podría tener memoria muscular que activara sus habilidades. Observando el arroyo frente a ella, Aradia decidió sumergirse en él, intentando provocar un trauma que activara una respuesta subconsciente de supervivencia. Este intento tuvo éxito momentáneamente, ya que el agua del arroyo fue expulsada con una fuerza explosiva debido a su magia latente. Sin embargo, al intentar repetir el proceso, no obtuvo los mismos resultados. A medida que experimentaba la falta de control sobre sus poderes, Aradia sintió una horrible sensación de desesperación. Percibía que la esencia mágica estaba cerca, pero parecía estar fuera de su alcance, como si no perteneciera a esa realidad. En un estado de desesperación, Aradia se sentó bajo el sauce e intentó meditar, buscando una conexión con la esencia de la vida y el universo en ese mundo. No encontró nada tangible, pero esto la llevó a experimentar un destello o flash. En ese momento, se sintió como si estuviera sumergida en una oscura agua azul, vio sus manos tocando un vidrio y sus piernas suspendidas en un líquido. Este espasmo la asustó y la sacó de su meditación, abriendo los ojos nuevamente bajo el árbol. Al regresar a la realidad, Aradia tocó el pasto y el suelo bajo ella, pero se sintió vigilada. Se dio cuenta de que una serpiente la observaba peligrosamente. La serpiente apareció, la miró fijamente y luego se deslizó reptando, como si ya hubiera entregado su mensaje. Aradia sabía que no podía escapar y que las horas estaban pasando. La gente había escuchado la explosión de agua y se estaba acercando. Si la atrapaban, la harían regresar y todo se reiniciaría. Aradia sabía que debía despertar ahora. Se concentró para liberar toda su energía, pero no en esa realidad, sino donde era prisionera en una cápsula de vidrio. La idea era que su cuerpo liberara un pulso de plasma de energía, como una persona que se mueve o habla dormida. Primero, su cuerpo liberó poca energía y regresó. La gente se iba acercando. Luego, lo intentó de nuevo, pero no fue suficiente. No fue hasta que escuchó a la gente gritar: "Y niña, ¿qué estás haciendo?", que todo su poder se liberó, destruyendo su cápsula y cayendo al piso empapada entre vidrios. Aradia yacía en el suelo, empapada y rodeada de fragmentos de vidrio. Había logrado liberar su poder y romper la cápsula que la mantenía prisionera. Aunque aún no comprendía completamente su situación, sabía que había dado un paso crucial hacia su liberación. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy?, pensó, mientras trataba de orientarse en su nuevo entorno. Acto 6. La confrontación final. Aradia se despertó empapada y en el piso. Las alarmas comenzaron a sonar, llenando el aire con un ruido ensordecedor. Se levantó como pudo, pero volvió a caer, su cuerpo parecía dormido, como si hubiera estado ahí dentro quién sabe cuánto tiempo. Sin embargo, sentía la esencia natural de la realidad. Intentó incorporarse, no corrió, solo se puso de pie y observó que la estructura del lugar no se parecía a nada que hubiera visto antes. Plantas holográficas empezaron a aparecer mientras el ruido de la alarma completaba la escena. De repente, un ser humanoide de piel azul y ojos rojos llegó corriendo por lo que parecía un pasillo que daba a su cápsula rota. Portaba un arma y telepáticamente dio la orden de alto. Sin embargo, Aradia, furiosa, no lo dudó y levantando su mano izquierda, telequinéticamente paralizó al guardia. ¿Dónde estoy?, le preguntó. Ruidos guturales salieron de la pseudo boca del ser. Telepáticamente le dijo que estaba en el Brasco Souro, una nave laboratorio de los Sakon. ¿Quieres decir que estoy en el espacio?, dijo ella. Más guardias llegaron y la rodearon, apuntaron y dieron la orden de disparo. Pero Aradia se teletransportó llevándose al guardia, apareciendo en algo similar a una habitación de monitoreo. En la misma había un ventanal enorme, a través de él se veía el espacio sideral. Es hora de que empieces a hablar, mi azulado amigo, dijo Aradia, poniendo su mano sobre la cabeza del guardia y activando un hechizo de divulgación. La criatura habló telepáticamente y le comentó que la nave recibía cargamentos para cargar las baterías de las naves de los Sakon. El cargamento, obviamente, eran seres que eran atrapados en una simulación sin dolor. Estaban en animación suspendida y el campo bioeléctrico creaba energía permanentemente mientras las criaturas vivieran.
Los humanos vivían de esta forma entre 120 a 160 años, sin sentir dolor o miedo. El cargamento provenía de la Tierra y otros planetas y dimensiones. Aradia se dio cuenta de que estaba siendo observada por el sistema de monitoreo y escuchó una voz que se presentó como el almirante Sartizar, pidiéndole que regresara a su cápsula. Ella se negó y notó que se lo habían pedido de manera educada. «Sé que pueden oírme». «No lo haré», dijo ella. «Acérquese al puesto de mando, por favor», respondió Sartizar. Aradia liberó al guardia y le pidió que la llevara al puente de mando. También pidió ropa seca. En el puente de mando, Aradia se encontró con Sartizar, un ser imponente de piel azul y ojos penetrantes. La observó con curiosidad y respeto. Sartizar llamó a uno de sus científicos, quien llegó rápidamente al puente de mando. El almirante quería saber cómo una humana había escapado de la cámara de suspensión sensorial. «Explique cómo es posible que esta humana haya escapado de la cámara de suspensión sensorial», ordenó Sartizar. El científico, un ser de piel azul con ojos brillantes y una expresión de preocupación, comenzó a explicar. «Admirante, hemos detectado una anomalía neurológica en el sistema de simulación. El área del Gran Sauce, que es el área de mantenimiento del sistema, actuó como una especie de puerta trasera. Hace poco, registramos una perturbación en las ondas cerebrales de la humana, lo que en términos humanos se denominaría una pesadilla. Esta perturbación interrumpió el programa y permitió la aparición de nuevas imágenes subconscientes». «¿Qué tipo de imágenes?», preguntó Sartizar. Para la humana, el Gran Sauce se convirtió en un ancla a la realidad. Incluso creó un peligro dentro de la realidad virtual. Normalmente, no hay seres peligrosos que pongan en peligro la integridad del durmiente. Sin embargo, ella hizo aparecer un animal venenoso que los humanos llaman serpiente. Este evento fue tan impactante que incluso los propios habitantes virtuales se preocuparon. «¿Cómo pudo esto afectar el sistema de suspensión sensorial?», inquirió el almirante. La pesadilla y la aparición de la serpiente generaron una respuesta neurológica intensa que interrumpió el ciclo de la simulación. Esto permitió que la humana comenzara a recuperar fragmentos de su memoria y, eventualmente, encontrara una manera de liberar una energía desconocida latente en su cuerpo. La energía liberada fue suficiente para romper la cápsula de suspensión sensorial y despertarla en el mundo real. «Humana, debes regresar a tu cápsula», dijo Sartizar, volviendo su atención a Aradia. «¿Y si me niego?», preguntó Aradia. Todos apuntaron sus armas contra ella, pero Aradia demostró su poder. Sus ojos se tornaron blancos, produciendo una suerte de turbulencia en la nave. «Sé que no son mis enemigos. Solo necesito volver a mi planeta». Las criaturas azules, aterradas, nunca habían visto semejante poder. Aradia notó que el guardia no era agresivo y tampoco lo que hacía, pues era similar a una granja con su ganado. Por eso no les pediría que liberaran a nadie, pero debía volver. Los Sakon le dijeron que no sabían de dónde venía ella, pues simplemente apareció junto al resto de las criaturas de cargamento. Había infinitas tierras y dimensiones. Aradia se deprimió, sintiéndose perdida. De repente, recordó que podía rastrear la esencia de cualquier lugar con un objeto o algo con carga mágica de la Tierra. «Cuando me encontraron, tenía algo, traje algo, ¿dónde están mis cosas?», preguntó Aradia. Sartizar respondió. «Todo lo que has traído ha sido destruido. Sin embargo, hay algo que no pudimos destruir. Traigan el objeto 11.33.99. Acto 7, el objeto de porcelana». Aradia observó con atención mientras los guardias traían un pequeño cofre metálico. Lo colocaron frente a Sartizar, quien lo abrió con cuidado. Dentro, había una máscara blanca con una expresión neutra, hecha de un material que parecía porcelana pero que irradiaba una energía palpable. «Este es el objeto 11.33.99, dijo Sartizar. «No pudimos destruirlo con ninguno de nuestros métodos. Está hecho de un material desconocido para nosotros». Aradia reconoció la máscara al instante. Era la máscara de Asmodeus, un artefacto mágico de gran poder. Sintió una mezcla de alivio y temor al verla. «¿Qué es esto?», preguntó Sartizar, notando la reacción de Aradia. «Es un objeto de mi mundo», respondió Aradia. «Tiene una carga mágica muy poderosa. Puede ayudarme a regresar a mi planeta». Los Sakon intercambiaron miradas de confusión. No comprendían completamente el concepto de magia, pero podían sentir la energía que emanaba de la máscara. «¿Magia?», preguntó uno de los científicos, intrigado. «Hemos leído ese término en tu mente, pero no lo entendemos completamente».
La magia permite sentir la esencia natural del pasado de las cosas, explicó Arabia. Los objetos con una carga sentimental fuerte pueden actuar como anclas a esa esencia. El científico asintió, tratando de traducir las palabras de Arabia a términos más técnicos. Entonces, esta máscara genera una frecuencia específica, dijo el científico. Esa frecuencia se manifiesta como una ubicación en el universo, ya que todo es una onda gigantesca de energía. Las huellas mágicas funcionan como firmas espectrales. Sartisar asintió lentamente, considerando sus opciones. Sabía que mantener a Arabia prisionera podría ser peligroso, dado su poder. Muy bien, dijo finalmente. Te permitiremos usar la máscara, pero bajo nuestra supervisión. No queremos que causes más disturbios en nuestra nave. Arabia tomó la máscara con cuidado, sintiendo la energía familiar fluir a través de ella. Sabía que este era su boleto de regreso a casa, pero también comprendía que el viaje no sería fácil. Gracias, dijo, mirando a Sartisar y a los demás Sakon. Prometo que no les haré daño. Solo quiero regresar a mi mundo. Arabia comenzó a murmurar un encantamiento en un idioma antiguo. La máscara se suspendió en el aire, girando lentamente mientras generaba cargas de energía a su alrededor. Los Sakon observaban con asombro. Es increíble, dijo uno de los científicos. Es un agujero de gusano. La máscara brilló intensamente, proyectando un mapa estelar con una firma espectral que indicaba la ubicación de la Tierra. Arabia sabía que este era el primer paso para regresar a su hogar.